Saludamos con gusto a Alejandro Rubalcaba, corresponsal de Milenio en Yucatán. Alejandro, te vemos y te escuchamos. Muy buenos días. Cuéntanos el saldo de este paso relativo de Milton por la península de Yucatán. Algunas comunidades muy afectadas, sin embargo, no logró tocar tierra. Te vemos y te escuchamos. Alejandro, adelante. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo desde acá, desde Yucatán. Así es el paso de este gran huracán categoría 5 por Milton, que afectó todos los puertos de la costa de Yucatán, desde el puerto de Celestún, que colinda con Campeche, hasta el puerto del Puyo, que colinda con el estado de Quintana Roo. Pero los efectos más graves o más severos que se dejaron sentir fue precisamente en el puerto de Celestún y en el puerto de Progreso. Comenzamos con Celestún, donde el agua del mar se metió literalmente al pueblo pesquero. Es una comunidad pequeña, llena de manglares, de humedales. Hay una ría, es un brazo de un río, le conocemos como río. Es agua dulce, donde se mezcla el agua dulce y el agua salada. Creció muchísimo, el agua se metió a las casas. Ahí el ejército mexicano tuvo que intervenir en algunas colonias, una colonia en especial que se llama Cartolandia, donde tuvo que evacuar a muchísima gente, casi pues, la mitad del pueblo tuvo que ser evacuada, donde de personal de la Policía Estatal, de la Marina, de Protección Civil, tuvieron que sacar a la gente y llevarla a otro municipio, a Fucnumá, es otro puerto, a otro municipio que tiene su puerto, su propio puerto de Cisal, a un refugio temporal, debido a que el agua creció tanto, que se metió tanto al pueblo, que pues el agua llegaba hasta la cocina literalmente. Ese fue el municipio más afectado por este huracán que pasó. Seguidamente ahí en el puerto de Cisal, bueno, ahí no hubo tantas afectaciones porque la gente pues se fue a Jutnumac, que es la cabecera municipal, a resguardarse. Sin embargo, en el puerto de Progreso, que es el más importante de Yucatán, tanto económico como turístico, ahí hubo grandes afectaciones también, sobre todo en Malecón. El agua llegó casi a meterse a la cinta asfáltica, a la playa. Hay una distancia de 60 metros normalmente y el agua llegó casi a 1 metro, faltaba 1 metro para que se metiera en la cinta asfáltica, pero en otras partes, el muelle tradicional o el muelle internacional turístico, ahí afectó el muelle, el cual pues lo destrozó, así como otras comisarías, son comunidades pesqueras de este municipio como Chelén, Chuburná, donde también los muelles colapsaron, y una casa ahí en Chuburná, pues la derrumbó prácticamente las olas y los vientos, se vino abajo, cayó, se desplomó, una casa de 2 pisos, se desplomó. Y bueno, también hubo afectaciones, las calles se inundaron por las intensas lluvias, no porque la mar hubiera metido, sino porque no dejaba de llover desde el lunes de las 6 de la tarde empezó a llover, las lluvias se fueron incrementando durante toda la noche, madrugada, y bueno, en los vientos tumbaron postes, árboles, y bueno, ahí el alcalde Edgar Pijani, bueno, con su equipo, pues se comenzaron a atender a las personas. Hay personas que no se quieren salir de sus casas, que viven en zonas de manglares o inclusive a la orilla de la playa, por el miedo que les puedan a robar o quitar lo mucho que tenían, ¿no? Entonces fue difícil convencerlos, llevarlos a los albergues. Ahí se abrieron los albergues, sí se ocuparon el 50%, pero fue de casa en casa, tratando de convencer a que los llevaran. Además, bueno, también acudió el gobernador a convencerlos y algunos accedieron. Bueno, eso fue lo que pasó ahí en Puerto Progreso. Sin embargo, también ayer mismo se dio la noticia, los familiares de 4 pescadores que los reportaban como desaparecidos. Estos pescadores salieron el sábado pasado muy temprano a hacer sus labores, pero debido a la intensidad de este huracán y a la rápida formación, pues los sorprendió en alta mar y venían de regreso y no alcanzó a llegar el lunes en la noche al puerto de Abrigo, ahí en Progreso. Se quedaron a 22 millas atrapados. Los reportaban como desaparecidos. El chief de navegación decía que estaba a flote, mientras que ellos en su alarma decían, bueno, nos está entrando mucha agua, nos estamos hundiendo. La Marina hizo su tarea, pero no podían salir porque pues, las olas eran de 4 o 5 metros, el viento era muy fuerte, no se podía navegar. Y al día de ayer, bueno, los familiares decidieron, se envalentonaron, se lanzaron al mar todavía con olas de 4 metros, se lanzaron a buscarlos, los encontraron afortunadamente hoy, muy temprano reportaron que ya los habían encontrado vivos. Y bueno, tardarán 4 o 5 horas todavía en llegar al puerto de Abrigo, debido a las condiciones que todavía hay en el mar, en el alta mar. Y bueno, y de que el barco en el que iba Nelly, de nombre Nelly, bueno, se vio afectado en su sistema de navegación para poder llegar a la plataforma continental y tiene que ser arrastrado. Hoy en día ya se reactivaron todas las actividades
normales, que porque se habían suspendido debido a la alerta roja, no había transporte público, nada más funcionaban hospitales y gasolineras, todo lo demás estaba cerrado, todos los tipos de comercios estaban cerrados debido a que se consideran que no eran esenciales para la vida. Y bueno, hoy ya comenzó a salir el sol, aunque hay algunas nubes todavía, hay algunas lluvias en algunos puntos de la zona costera, pero este huracán, pues como ya se va alejando, sobre todo aquí de Puerto Progreso y aquí en Mérida, que también resultó ser afectada con algunas calles inundadas, las intensas lluvias, y bueno, es parte del recuento que vivimos desde el lunes muy temprano hasta el día de hoy. Gracias, Alejandro. Completo el reporte. 4 pescadores que pues se vieron sorprendidos por el meteoro en alta mar. Los familiares fueron a rescatarlos y los traen con vida. Los lugares más afectados, Celestún y Puerto Progreso, y por fortuna no hubo pérdidas humanas por el paso de este meteoro. Gracias, Alejandro. Buenos días. Muy buenos días y excelente día para todos por ahí. Alejandro Rubalcaba es corresponsal de Milenio en Yucatán.